Muy buenas tardes, mi nombre es Elías Severino Bolón, lo cual estudié el campo formativo pensamiento matemático, el tema lo que es medida, UAA y solo es comparar, lo cual en este campo formativo pues se vio lo que es la longitud, más que nada lo que es la longitud, tenemos que hablar lo que es la distancia, es decir, hacer un recorrido ya sea en el transcurso del camino o ya sea depende, por ejemplo, al momento de realizar ciertas actividades, ahí depende mucho lo que es la longitud. Y asimismo también había otro concepto, lo que es el peso. El peso, pues nosotros sabemos muy bien, ¿no? Cualquier objeto, pues cambia de peso, estamos hablando de medida, es decir, no sé, pesar ya sea con una pesa o báscula, no sé cómo lo conocen ustedes, pues eso pues puede comprender acerca del concepto. Asimismo, el tamaño. Por ejemplo, estamos hablando del peso, pues varía mucho lo que es el tamaño. Por ejemplo, si el objeto es más grande, puede que tenga mayor peso o menor peso. O también podemos mencionar que un objeto tenga un tamaño más pequeño, pero ya depende del peso. Es decir, estamos hablando de lo que es la masa o el volumen. El volumen, pues ahí pues eso hace mención lo que es la capacidad de un objeto, es decir, por ejemplo, si hablamos de un refresco, pues ahí estamos diciendo ya sea de 500 mililitros, de 3 litros, si hablamos de saco de azúcar, pues ya varía, bueno, de eso trae 50 kilogramos. También hizo mención, por ejemplo, lo que es la longitud, ya sea a corto o largo plazo, es decir, ya sea depende si está corto lo que es la distancia o ya sea largo lo que es la distancia. También de lo que habíamos dicho, ¿no? El tamaño, pues ya eso depende de lo que es, si es grande o pequeño. Pues ya prosiguiendo con eso, pues vi lo que es el recorrido de los avioncitos, pues ahí hacía mención de 4 nombres de personas. Por ejemplo, en primer lugar, pues obtuvo lo que es la persona Pero, pues ahí lo que es su avión recorrió más que los demás personas. Por ejemplo, el segundo lugar obtuvo lo que es la compañera Lupita, y tercer lugar Luis, y cuarto lugar Ana. Para poder medir con algún objeto de esto, lo que es el recorrido o la distancia, podemos medir de lo siguiente, ya sea con metro, hilo, pasos o vara. Prosiguiendo con esa actividad, pues también vi lo que es el Tangram. Eso pues hacía mención, por ejemplo, que en el siglo VI a.C., un filósofo y matemático griego llamado Pitágoras descubrió una propiedad de los triángulos y rectángulos. Pues ahí hacía mención que un tangram pues tenía 25 centímetros. Por ahí mencionaba pues que se debería de sacar el 12.5 centímetros del triángulo, lo cual lo que hice pues fue cuadruplicar en esa parte, pues cuadruplicar fue bueno, lo realicé de la siguiente manera. Pues en esta parte sí se me dificultó tantito, pues no sabía cómo resolver cierta operación, pero la cuadruplicación, pues sería sumando 4 veces el centímetro anterior, es decir, si antes tenía 25, pues sería sumar 4 veces hasta que nos dé 100 centímetros cuadrados en total. Estamos hablando del área. Ahora, por ejemplo, si cada lado del tangram mide 25 centímetros, entonces quiere dar de entender ahí, sacamos la mitad de 25, es 12.5, ahí obtuvimos el resultado del nuevo tangram. Prosiguiendo con la actividad, pues también vi lo que es el ángulo y su clasificación. El ángulo más que nada hace mención los grados de cada esquina. Por ejemplo, si hablamos de un cuarto, pues en cada esquina tiene un ángulo, ya sea ángulo agudo, pues más de lo que he visto es ángulo recto. El ángulo recto pues mide 90 grados centígrados. Y también acá tenemos ángulo nulo que tiene 0 grados.
En el ángulo agudo puede empezar de 0 a 90 grados, ángulo recto es de 90 grados, ángulo obtuso 90 a 180 grados, ángulo llano que tiene 180 grados, el ángulo lleno o ángulo completo tiene 360 grados. Esto pues ya tenía un poco de noción, pues no muy se me complicó en esta actividad. Y finalmente pues estamos hablando de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero pues hace mención que los lados son iguales. Pues en esta parte es encontrar el perímetro y área por los puntos P, Q, R. Tenemos la figura, el triángulo equilátero. Tenemos lo que es A, B, C. Y el triángulo equilátero tiene 6 centímetros cada lado. Es decir, si sacamos lo que es el perímetro, vamos a obtener 18 centímetros en total. Si sacamos el área, pues sería 36. Bueno, en esta parte pues se tenía que sacar el perímetro y área del pequeño triángulo equilátero, lo cual lo que hice fue, bueno, al momento de sacar el perímetro es algo fácil, es sumando los 3 lados, es decir, lado más lado más lado. Ahí obtuve 9 centímetros, porque la mitad de 6 es 3. Y al momento de sacar el área del triángulo equilátero sería base por altura sobre 2. Entonces lo que se hizo ahí fue una multiplicación. Pero para obtener el resultado del área de lo que es el triángulo equilátero, lo primero que se realizó fue sacar la altura de ese triángulo. Es decir, ahí se aplicó lo que es la Pitágora. H, por ejemplo, ahí 3 centímetros al cuadrado más la mitad de 3 es 1.5 centímetros, lo cual me arrojó 9.2.25. Entonces quería dar a entender que la altura tiene 2.6 centímetros del triángulo equilátero la pequeña. Y ya por último, para poder sacar el área, lo que hice fue multiplicar que tiene 3 centímetros más la altura. Entonces quería dar a entender 3 por 2.6, automáticamente me arrojó 3.9 centímetros cuadrados. Pues en esta parte tuve dificultad, pero lo que hice fue indagar al internet para poder resolver esta actividad.